¿Alguna vez te has detenido a pensar en la fragilidad de la línea que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos? A menudo caminamos por la vida con la arrogante certeza de que estamos solos, de que nuestras casas, nuestras calles y nuestros lugares de culto nos pertenecen únicamente a nosotros. Pero hay lugares donde esa certeza se desmorona. Lugares diseñados para el descanso eterno que, irónicamente, se convierten en escenarios de una actividad incesante y aterradora. Los cementerios. Esos jardines de piedra y silencio donde enterramos nuestros recuerdos y nuestros miedos. Nos dicen que los muertos no hablan, que no caminan, que no sienten. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad desafía esa creencia? ¿Qué sucede cuando aquellos que han dedicado su vida a Dios, sacerdotes, párrocos, hombres de fe inquebrantable, son testigos de horrores que ninguna escritura sagrada puede explicar completamente? Lo que estás a punto de escuchar no es una colección de leyendas urbanas inventadas para asustar a los niños alrededor de una fogata. Son relatos detallados, crudos y viscerales basados en testimonios reales de eventos ocurridos en camposantos de distintas partes del mundo, desde la niebla densa de Chihuahua hasta los pantanos oscuros de Georgia. Prepárate para cuestionar tu propia percepción de la realidad. Apaga las luces, ponte los auriculares y asegúrate de que la puerta esté bien cerrada, porque una vez que entres en estos cementerios a través de mi voz, es posible que algo decida seguirte de vuelta a casa. Historia 1. El rostro que se formaba en la niebla del Panteón de Chihuahua. El desierto de Chihuahua es un lugar de extremos brutales. Durante el día, el sol castiga la tierra con una furia implacable, agrietando el suelo y blanqueando los huesos de cualquier animal que tenga la desgracia de perecer bajo su mirada. Pero es la noche, y especialmente la hora gris justo antes del amanecer, lo que verdaderamente pone a prueba el espíritu humano. El frío en esa región no es simplemente una temperatura baja, es una entidad física, una garra helada que ignora la ropa y busca el calor directamente en la médula de tus huesos. El padre Anselmo conocía bien ese frío. Llevaba más de 20 años sirviendo en una pequeña parroquia situada en los límites de la ciudad, colindante con uno de los panteones más antiguos del estado. Un lugar de lápidas de cantera rosa y gris, muchas de ellas tan erosionadas por el viento del desierto que los nombres de los difuntos se habían convertido en simples susurros de piedra, ilegibles y olvidados. Anselmo tenía una rutina inquebrantable, una disciplina forjada en años de seminario y soledad. Cada mañana, a las 4:30 de la madrugada, mucho antes de que el primer rayo de luz se atreviera a tocar el horizonte, él salía de la casa parroquial, cruzaba el pequeño patio de tierra y entraba al cementerio para rezar el oficio de lecturas y los laudes. Para él, caminar entre los muertos era un acto de acompañamiento. Creía firmemente que las almas de aquellos olvidados por sus familias necesitaban sentir la vibración de una oración, la presencia de la vida. Sin embargo, ese noviembre en particular, la atmósfera del panteón había cambiado. No era algo que pudiera señalar con el dedo, no había ruidos extraños ni vandalismo, pero el aire se sentía más denso, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara constantemente. Todo comenzó una mañana de martes. La neblina, un fenómeno raro pero no imposible en el invierno del desierto, había descendido sobre el cementerio. No era una niebla normal, ligera y etérea. Esta era espesa, aceitosa, pegada al suelo como una manta sucia que se negaba a levantarse. Anselmo caminaba por el sendero principal, sus botas crujiendo sobre la grava, recitando el Salmo 63 en voz baja. «Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo». Su voz sonaba amortiguada, como si la niebla se tragara el sonido antes de que pudiera alejarse de sus labios. Al llegar a la sección más antigua, conocida como el Rincón de los Fundadores, donde los mausoleos se alzaban como pequeñas casas góticas en miniatura, el sacerdote se detuvo. Algo en la periferia de su visión había captado su atención. La niebla, que hasta ese momento había estado estática, comenzó a moverse. No había viento. Las ramas secas de los mezquites estaban completamente inmóviles. Sin embargo, la masa blanca y gris frente a él comenzó a arremolinarse con una intención propia, girando sobre sí misma en un vórtice lento y silencioso justo encima de la tumba de la familia Arriaga, una cripta que llevaba sellada más de 50 años.
Anselmo sintió un impulso primario de correr, ese instinto animal que nos grita que estamos ante la presencia de un depredador. Pero su fe y su racionalidad lo mantuvieron anclado al suelo. Es solo un cambio térmico, se dijo a sí mismo, apretando el breviario contra su pecho con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Intentó continuar su oración, pero las palabras se atascaron en su garganta. No podía apartar la vista de la niebla. Lentamente, horrorosamente, las volutas de vapor comenzaron a unirse y compactarse. Ya no era una nube informe. Estaba adquiriendo estructura. Primero, se definieron los contornos de lo que parecía ser una mandíbula, ancha y desencajada. Luego, las cuencas de los ojos, dos pozos negros de vacío absoluto donde la niebla no se atrevía a entrar. Finalmente, una nariz aguileña y una frente prominente. Frente al padre Anselmo, flotando a unos 3 metros del suelo, se había formado un rostro gigantesco, de al menos 2 metros de altura, hecho completamente de esa niebla antinatural. El rostro no era estático. Cambiaba sutilmente, como si estuviera compuesto de miles de gusanos de humo retorciéndose. Pero lo más aterrador era la expresión. No era un rostro de paz, ni siquiera de dolor o sufrimiento, que son emociones humanas comprensibles. Era una expresión de pura malicia, de una curiosidad depredadora y antigua. Y estaba mirando directamente al sacerdote. Anselmo sintió como sus piernas temblaban. Quiso levantar la mano para hacer la señal de la cruz, pero su cuerpo no respondía, paralizado por un terror que iba más allá de lo físico. El rostro de niebla abrió la boca en un grito silencioso. Y aunque no hubo sonido audible, Anselmo sintió una presión en sus tímpanos, un zumbido agudo que le provocó náuseas y vértigo. Sintió, en lo más profundo de su mente, que esa cosa estaba tratando de comunicarse, o peor aún, de entrar en él. Cerró los ojos con fuerza y comenzó a gritar el Padre Nuestro, su voz rompiéndose en sollozos de pánico. «Líbranos del mal. Líbranos del mal». Cuando finalmente tuvo el valor de abrir los ojos, minutos después, el sol comenzaba a teñir el horizonte de un rojo sangre. La niebla se había disipado. El rostro había desaparecido. Anselmo regresó a la casa parroquial corriendo, sudando frío a pesar de la temperatura helada. Pasó el día entero en cama, con fiebre, intentando convencerse de que había sido una alucinación provocada por el ayuno y el cansancio. Pero a la mañana siguiente, la duda lo carcomía. ¿Había sido real? Necesita saberlo. Armado con un crucifijo grande de madera y una botella de agua bendita, regresó al amanecer. Y allí estaba. Esperándolo. Esta vez, el rostro estaba más definido, más denso. Y estaba más cerca. Ya no flotaba sobre la cripta de los Arriaga, sino en medio del sendero, bloqueándole el paso. La mirada de esas cuencas vacías se sentía pesada, física, como si manos invisibles le tocaran la cara. Anselmo entendió entonces que no era un fenómeno meteorológico. Era una inteligencia. Una entidad que había despertado o que siempre había estado allí, esperando a alguien lo suficientemente sensible para verla. Durante una semana, el sacerdote libró esa batalla silenciosa, regresando cada amanecer, viendo cómo el rostro se formaba cada vez más rápido, cada vez con rasgos más humanos y grotescos. Dejó de ir al panteón el día que el rostro no solo lo miró, sino que imitó sus labios moviéndose en oración. Ver a esa monstruosidad de niebla burlarse de sus rezos rompió su espíritu. Hoy en día, el padre Anselmo reza en la seguridad de su capilla, con las puertas cerradas, pero asegura que en las mañanas de mucha neblina, si mira por la ventana hacia el cementerio, todavía puede ver esa forma gigante, flotando, esperando a que él vuelva a salir. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho mirar por la ventana para asegurarte de que la niebla no te está observando, suscríbete ahora mismo al canal. No dejes que el miedo te paralice, únete a nuestra comunidad y dale like a este vídeo para mantener a raya a las entidades que habitan en la bruma. Historia 2: La procesión que cruzó el cementerio de Georgia sin tocar el suelo. El estado de Georgia, en el profundo sur de los Estados Unidos, posee una belleza gótica que es tan cautivadora como inquietante. Es una tierra de pantanos, de historias de la guerra civil,
de plantaciones antiguas y de secretos enterrados bajo capas de lodo y sangre. Los cementerios rurales allí tienen una atmósfera única. Los robles centenarios extienden sus ramas retorcidas como brazos esqueléticos, cubiertos de musgo español que cuelga en jirones grises, moviéndose con la brisa húmeda como fantasmas perpetuos. El padre Thomas, un hombre joven y pragmático originario del norte, había sido asignado a una pequeña comunidad cerca de Savannah. El cementerio de su iglesia era uno de esos lugares que parecían detenidos en el tiempo, rodeado por un bosque denso que parecía querer reclamar las lápidas para sí mismo. Thomas no era un hombre supersticioso. Veía su trabajo como una labor social y espiritual, y se burlaba amablemente de los lugareños que le advertían sobre no quedarse en el camposanto después del toque de queda natural que marcaban las cigarras al callar. Era una tarde de finales de octubre. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y plomizas, amenazando con una tormenta que no terminaba de romper. La luz del día se desvanecía rápidamente, tiñendo el mundo de un gris azulado melancólico. Thomas se había quedado más tarde de lo habitual, supervisando a unos jardineros que habían estado limpiando las malas hierbas de la sección trasera. Cuando los trabajadores se fueron, él se quedó para cerrar las rejas de hierro forjado del perímetro. El silencio cayó de golpe. En Georgia, el anochecer suele ser ruidoso, lleno del canto de ranas, grillos y aves nocturnas. Pero esa tarde, el bosque enmudeció. Fue ese silencio repentino y absoluto lo que alertó a Thomas de que algo estaba mal. Se sintió observado, expuesto, como un intruso en su propia iglesia. Con las llaves en la mano, se dirigió hacia la salida principal, pero un movimiento en la periferia del cementerio lo detuvo. Al fondo, donde el terreno limitaba con el pantano y la niebla comenzaba a levantarse del suelo húmedo, vio formas. Entrecerró los ojos, pensando que eran personas que habían entrado ilegalmente. Quizás adolescentes buscando un lugar para beber o realizar travesuras. «El cementerio está cerrado», gritó, su voz resonando extrañamente plana en el aire húmedo. No hubo respuesta. Las figuras comenzaron a avanzar hacia él, o más bien, hacia la vieja capilla de madera que se encontraba en el centro del terreno, a medio camino entre el pantano y la salida. A medida que se acercaban, emergiendo de la bruma, el corazón de Thomas comenzó a latir con una violencia dolorosa. No eran adolescentes. Eran 6 figuras, alineadas en una procesión perfecta, una detrás de otra. Vestían túnicas largas, de un tejido que parecía arpillera o lana muy gruesa y oscura, desgastada por siglos. Llevaban capuchas picudas que caían sobre sus rostros, ocultando cualquier rasgo humano en una oscuridad impenetrable. No llevaban velas, ni cruces, ni símbolos visibles. Solo avanzaban. Pero lo que hizo que el padre Thomas se aferrara a la reja de hierro, incapaz de respirar, fue el movimiento. No había oscilación en sus hombros. No había el ritmo característico de los pasos humanos, ese subir y bajar sutil al caminar. Se deslizaban. Con una fluidez aterradora y uniforme, avanzaban por el sendero de tierra irregular sin perturbar ni una sola piedra. Thomas bajó la mirada, buscando sus pies, buscando una explicación lógica, tal vez un truco de la luz o la niebla cubriendo el suelo. Lo que vio desafió toda su lógica, toda su teología y toda su cordura. Las túnicas terminaban en dobladillos rasgados, y debajo de ellos, no había nada. Solo aire. Espacio vacío. Aquellas 6 figuras flotaban a unos 20 o 30 centímetros del suelo fangoso. No dejaban huellas. No hacían ruido. Eran una ausencia de vida moviéndose a través del espacio. Thomas quiso gritar, quiso correr, pero el miedo lo había clavado al sitio. Se escondió detrás del tronco masivo de un roble, espiando con terror. La procesión pasó a escasos metros de donde él estaba. Pudo sentir el frío que irradiaban, un frío que olía a agua estancada, a tierra podrida y a incienso antiguo. Al pasar cerca, escuchó un sonido, pero no eran voces. Era como el sonido de muchas respiraciones laboriosas al unísono, o quizás el roce de la tela inexistente contra el aire. Las figuras llegaron a la puerta de la capilla, que Thomas sabía perfectamente que estaba cerrada con llave y candado.
La figura líder no se detuvo, no extendió una mano para abrir. Simplemente siguió avanzando. Y al tocar la madera sólida de la puerta, su cuerpo se disolvió, atravesándola como si fuera humo cruzando una reja. Una tras otra, las 6 figuras se fundieron con la puerta cerrada y desaparecieron en el interior de la capilla. Cuando la última figura se desvaneció, el sonido del bosque regresó con una explosión de ruido. Los grillos chillaron, un búho ululó y el viento sacudió las ramas violentamente. Thomas corrió hacia su coche, con las manos temblando tanto que apenas pudo meter la llave en el contacto. Nunca volvió a entrar a esa capilla solo. Y aunque la iglesia sigue activa, los lugareños dicen que en las noches nubladas de octubre, si prestas atención, puedes ver una luz tenue y espectral brillando dentro de la capilla cerrada, y sombras que flotan donde los pies de los vivos deberían pisar. ¿Te atreverías a investigar una capilla donde entran aquellos que no tocan el suelo? Si esta historia te ha provocado escalofríos y te ha hecho mirar debajo de tu cama, suscríbete al canal ahora mismo. Dale like a este vídeo para que la luz de nuestra comunidad disipe las sombras de esa procesión eterna. Historia 3. El lamento que seguía al padre por las criptas de Sevilla. Sevilla es una ciudad que vive hacia afuera, llena de sol, azahar y alegría en sus calles. Pero como toda ciudad milenaria, tiene un reverso oscuro, un subsuelo que respira una historia mucho más antigua y pesada. Debajo de la parroquia de San Bartolomé, en el corazón del casco antiguo, existe un entramado de criptas que datan del siglo XVII. Es un mundo subterráneo de piedra caliza, humedad y silencio, donde descansan los restos de clérigos olvidados, nobles caídos en desgracia y víctimas de antiguas plagas. El padre Mateo, un sacerdote joven recién llegado de una diócesis moderna en Madrid, veía su asignación en Sevilla con una mezcla de respeto histórico y escepticismo práctico. Le habían advertido sobre las criptas. El sacristán, un hombre viejo con manos temblorosas, le había dicho que abajo el aire pesa diferente, y que había rincones que la luz eléctrica no lograba tocar del todo. Mateo, hombre de razón y teología, desestimó estas advertencias como supersticiones locales. Su tarea era simple: bajar cada viernes por la tarde para realizar una inspección de mantenimiento y ofrecer un responso por las almas allí depositadas. La primera vez que bajó, el olor lo golpeó antes que la oscuridad. Era un aroma dulce y nauseabundo, una mezcla de cera derretida hace siglos, moho florido y polvo de huesos. Las escaleras de caracol eran estrechas, y cada paso que daba resonaba en el vacío como un disparo. Al llegar abajo, encendió las luces tenues que parpadeaban en las paredes, arrojando sombras largas y distorsionadas sobre los nichos sellados. Todo parecía normal, dentro de lo macabro que es un cementerio subterráneo. Sin embargo, a la tercera semana, el silencio se rompió. Mateo estaba arrodillado frente a la tumba de un obispo del siglo XVIII, con los ojos cerrados en oración, cuando escuchó el sonido. Al principio, pensó que era una tubería goteando o quizás una rata corriendo por los rincones oscuros. Pero el sonido tenía una cadencia humana. Era rítmico, entrecortado. Era un sollozo. Mateo abrió los ojos y contuvo la respiración. El sonido cesó. La mente juega trucos en el silencio, se dijo a sí mismo, intentando calmar su pulso acelerado. Se levantó, sacudiéndose el polvo de la sotana, y se dirigió hacia la salida. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo, esta vez inconfundible. «Mamá». La palabra flotó en el aire frío, cargada de una desolación infinita. No era la voz de un adulto, era el timbre agudo, frágil y aterrorizado de un niño pequeño, de no más de 5 o 6 años. «Hola», llamó Mateo, su voz temblando ligeramente. «¿Hay alguien ahí?». Iluminó con su linterna hacia el fondo del pasillo de nichos. Nada. Solo polvo y oscuridad. Pero el llanto respondió, esta vez más cerca. «Mamá, tengo frío». El sacerdote sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral como una descarga eléctrica. No había niños en la iglesia. La puerta de acceso a la cripta estaba cerrada con llave desde adentro. Estaba solo. Aceleró el paso hacia las escaleras, tratando de mantener la compostura. Pero a medida que caminaba,
escuchó otro sonido que lo aterrorizó aún más que la voz: pasos. Plaf, plaf, plaf. Eran pisadas rápidas, ligeras, de pies descalzos golpeando la piedra húmeda. Y venían detrás de él. Mateo se detuvo en seco y giró bruscamente, alumbrando con la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando el pasillo vacío. Pero la sensación de presencia era abrumadora. Sentía una mirada clavada en su cintura, como si alguien muy pequeño estuviera parado justo fuera del círculo de luz, observándolo. El llanto se reanudó, esta vez justo a su lado, a menos de 1 metro de distancia. Era un sonido húmedo, gorgoteante, como si el niño estuviera llorando con los pulmones llenos de fluido. Mateo, presa del pánico, comenzó a recitar el Salmo 23 en voz alta: aunque camine por valle de sombra de muerte. Mientras hablaba, sintió un tirón en su sotana. Fue físico. Fue real. Algo pequeño y fuerte había agarrado la tela de su vestimenta y tirado hacia abajo. Gritó y retrocedió, tropezando con sus propios pies. Al mirar hacia abajo, vio que el borde de su sotana se levantaba ligeramente, como si una mano invisible la estuviera soltando. El llanto se transformó entonces. Ya no era tristeza. El sonido cambió, distorsionándose, volviéndose grave y gutural, para luego estallar en una risa infantil que resonó por toda la cripta, rebotando en las paredes de piedra, multiplicándose hasta parecer una legión de niños riendo en la oscuridad. Mateo subió las escaleras corriendo, olvidando su dignidad y su teología, cerrando la puerta de hierro con un estruendo. Nunca volvió a bajar solo. Investigaciones posteriores en los archivos de la iglesia revelaron que, durante la Gran Plaga de Sevilla en 1649, esa cripta había sido utilizada como fosa común de emergencia, y que muchos niños huérfanos habían sido encerrados allí, enfermos y olvidados, llorando por sus madres hasta el final. El padre Mateo sabe ahora que hay lamentos que la muerte no puede silenciar y que, en la oscuridad de Sevilla, alguien sigue buscando una mano que lo saque de allí. Si alguna vez has escuchado un ruido en tu casa que jurarías que era una voz humana, no lo ignores. Suscríbete ahora mismo al canal para entender las señales y dale like a este vídeo si crees que hay puertas que es mejor dejar cerradas para siempre. Historia 4: Las velas que se encendían solas frente a una tumba en Guanajuato. Guanajuato es una ciudad construida sobre túneles, minas y leyendas. Su panteón, famoso mundialmente por las momias, es un lugar donde la muerte se exhibe y se respeta. Pero hay una sección del cementerio, alejada de los turistas y de las cámaras, que los veladores evitan a toda costa. Es una zona antigua, situada en una ladera donde el viento golpea con fuerza, arrastrando polvo y hojas secas en remolinos constantes. Allí, entre lápidas rotas y cruces oxidadas, se encuentra una tumba sin nombre, marcada solo por una losa de piedra negra volcánica, lisa y fría al tacto. La leyenda entre los trabajadores nocturnos hablaba de la tumba de la bruja, aunque nadie sabía con certeza quién estaba enterrado allí. Lo que sí sabían era que esa tumba desafiaba las leyes de la naturaleza. Don Jacinto, el velador más antiguo, había visto muchas cosas en sus 30 años de servicio: sombras que corrían, luces fatuas, puertas que se azotaban. Pero lo de las velas, eso era diferente. Eso era una burla a la realidad. Ocurrió durante una temporada de tormentas eléctricas severas. El cielo sobre Guanajuato se había abierto, desatando lluvias torrenciales y vientos huracanados que arrancaban ramas de los árboles. Jacinto estaba refugiado en su caseta, tomando café y escuchando la radio, cuando vio un resplandor a través de la ventana empapada. Una luz naranja, fija y brillante, provenía de la sección prohibida. «Malditos vándalos», gruñó Jacinto, pensando que algún grupo de jóvenes había entrado para hacer rituales o beber. Se puso su impermeable amarillo, tomó su linterna y su macana, y salió bajo la lluvia. El viento era tan fuerte que casi lo derribaba, y el agua caía en cortinas tan densas que apenas podía ver a 2 metros de distancia. Sin embargo, la luz naranja seguía allí, inamovible, guiándolo como un faro. Al llegar a la tumba de piedra negra, Jacinto se detuvo, petrificado. No había vándalos. No había nadie. Frente a la lápida,
Colocadas perfectamente en el suelo lodoso, había 3 velas de cera negra. Gruesas, altas, con una mecha que ardía con una llama vigorosa. Lo imposible, lo que hizo que el cerebro de Jacinto entrara en cortocircuito, fue que las llamas no se apagaban. El viento soplaba con fuerza de vendaval, la lluvia caía directamente sobre ellas, pero el fuego no siseaba, no humeaba, no parpadeaba. Las llamas se mantenían rectas, erguidas, como si estuvieran protegidas por una campana de cristal invisible. Jacinto se acercó, sintiendo un miedo irracional crecer en su pecho. El calor que emanaban las velas era intenso, tanto que secaba las gotas de lluvia antes de que tocaran la cera. Intentó patearlas para apagarlas, impulsado por el terror de estar presenciando brujería pura. Al levantar la bota para golpear la primera vela, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, lanzándolo contra el barro. No fue el viento. Fue un empujón físico, una mano en su pecho. Desde el suelo, aturdido, vio cómo las llamas crecían. Ya no eran pequeñas luces de vela. Se alzaron medio metro, cambiando de color, pasando de naranja a un azul eléctrico y luego a un violeta profundo. Y en el crepitar del fuego, escuchó voces. No palabras claras, sino murmullos rápidos, sibilantes, como una recitación en un idioma antiguo y prohibido. La tumba misma parecía vibrar, la piedra negra brillando bajo la lluvia como si estuviera sudando aceite. Jacinto salió corriendo, dejando su linterna y su dignidad en el barro. A la mañana siguiente, cuando el sol salió y la tormenta pasó, regresó con el administrador del panteón. No había velas. No había cera derretida. No había rastro de fuego. Pero la hierba alrededor de la tumba estaba quemada en un círculo perfecto, y la piedra negra estaba caliente al tacto, como si hubiera estado en un horno toda la noche. Se llamó al padre Gabriel para bendecir el sitio. El sacerdote roció agua bendita, y ésta se evaporó al instante con un siseo violento al tocar la piedra. «Déjenla estar», dijo el sacerdote, pálido y sudoroso. «Hay fuegos que no se alimentan de oxígeno, sino de otras cosas. Y no queremos que lo que está ahí abajo salga a buscar combustible». Desde entonces, en las noches de tormenta, nadie mira hacia esa ladera. Pero todos saben que las luces siguen allí, ardiendo eternamente bajo la lluvia, esperando. ¿Crees que el fuego puede tener una naturaleza sobrenatural? Si esta historia te ha hecho mirar las velas de tu casa con desconfianza, suscríbete al canal para protegerte. Deja tu like como una barrera contra la oscuridad que ni el agua puede apagar. Historia 5. La figura arrodillada que nadie podía tocar en un cementerio de Ohio. El invierno en el norte de Ohio no perdona. Transforma el paisaje en un desierto blanco y estéril, donde el sonido se amortigua y el frío se convierte en un peligro mortal. En el pequeño pueblo de Astabula, el cementerio local es un lugar de colinas suaves que, bajo la nieve, parecen olas congeladas en el tiempo. Era un martes por la tarde. El cielo era de un gris pizarra uniforme y la temperatura había descendido a 15 grados bajo cero. Nadie en su sano juicio estaba fuera de casa. El padre John estaba en su rectoría, revisando sermones, cuando el teléfono sonó. Era la señora Miller, una vecina cuya casa daba directamente a la parte trasera del cementerio. Su voz estaba llena de angustia. «Padre, tiene que venir. Hay una mujer. Lleva horas ahí afuera. Está arrodillada en la nieve frente a la tumba vieja de los Sullivan. No se mueve. Creo que está congelada o muerta». El padre John, un hombre de acción y gran corazón, no lo dudó. Se puso su abrigo más grueso, guantes, bufanda y condujo su camioneta hasta la entrada del camposanto. La nieve le llegaba casi a las rodillas mientras caminaba con dificultad hacia el lugar indicado. El silencio era absoluto. No había viento, no había pájaros. Solo el crujido seco de sus botas rompiendo la costra de hielo. A lo lejos, la vio. El contraste era violento. En medio de la blancura inmaculada de la nieve, había una mancha negra, inmóvil. Al acercarse, la forma se definió. Era, en efecto, una mujer. Vestía un abrigo de lana negra pasado de moda, largo hasta el suelo,
y un velo de encaje negro que cubría completamente su cabeza y hombros, ocultando su rostro. Estaba arrodillada, con la postura perfecta de una penitente, espalda recta, manos juntas frente al pecho, cabeza ligeramente inclinada hacia la lápida. La nieve se había acumulado sobre sus hombros y sobre los pliegues de su velo, lo que confirmaba que llevaba mucho tiempo allí, estática como una estatua. El padre John sintió una oleada de preocupación médica. «Señora», gritó mientras se acercaba, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado. «Señora, por favor, debe levantarse. Se va a morir de frío». La mujer no respondió. No hubo ni un solo movimiento, ni un estremecimiento, ni un giro de cabeza para reconocer su presencia. El padre John llegó a su lado, jadeando por el esfuerzo. Podía ver los detalles del encaje del velo, el tejido grueso del abrigo. Parecía sólida. Parecía real. «Hija, déjame ayudarte», dijo con suavidad, extendiendo su mano derecha para tocar el hombro de la mujer y sacudida suavemente para despertarla de su trance o estupor. Su cerebro esperaba encontrar la resistencia de la lana y la carne. Esperaba sentir el cuerpo sólido de un ser humano. Pero lo que sucedió desafió toda la física que él conocía. Su mano enguantada descendió sobre el hombro de la mujer y lo atravesó. No hubo resistencia. Su mano pasó a través de la tela negra, a través del hombro, a través del cuerpo, como si estuviera cortando humo o niebla densa. El impulso de su propio movimiento hizo que el sacerdote perdiera el equilibrio y cayera de rodillas en la nieve, justo al lado de ella, su brazo aún dentro del torso de la figura. Fue entonces cuando el verdadero frío lo golpeó. No era el frío del invierno de Ohio. Era un frío absoluto, un vacío que quemaba, un drenaje instantáneo de energía vital que hizo que su visión se nublara y su corazón saltara un latido. Sentía como si hubiera metido la mano en un río de agua helada que fluía desde otro mundo. Aterrorizado, retiró la mano y se arrastró hacia atrás por la nieve, jadeando. Desde su posición en el suelo, miró hacia arriba, tratando de ver bajo el velo. Lo que vio fue la nada. Donde debería estar un rostro, solo había oscuridad. Una oscuridad profunda, sin facciones, sin ojos, sin boca. Solo un abismo negro enmarcado por encaje antiguo. Lentamente, como si fuera una imagen proyectada que pierde señal, la figura comenzó a desvanecerse. Primero perdió opacidad, volviéndose translúcida, dejando ver las lápidas detrás de ella a través de su cuerpo. Luego, se disolvió en volutas de niebla gris que se dispersaron en el aire quieto. El padre John se quedó solo en el cementerio helado. Miró la nieve donde la mujer había estado arrodillada. No había huellas de llegada. No había marcas de rodillas. La nieve estaba virgen, lisa, perfecta. Solo sus propias huellas y el agujero que él había hecho al caer marcaban el paisaje. El padre John regresó a su coche temblando incontrolablemente, no por el clima, sino por la certeza de haber tocado algo que no pertenecía a la vida. Desde ese día, reza por esa alma, pero lo hace desde la seguridad de su iglesia, sabiendo que hay penas tan profundas que pueden manifestarse físicamente, ecos de dolor que se niegan a abandonar el lugar donde perdieron su corazón. ¿Te atreverías a tocar a alguien que ves llorando en un cementerio? Esta historia nos recuerda que a veces, nuestros ojos nos mienten, pero el frío nunca engaña. Suscríbete ahora para unirte a los que buscamos la verdad más allá del velo y dale like si eres lo suficientemente valiente para escuchar lo que sigue. Historia 6. La sombra que salía del campanario en Salamanca. Salamanca es una ciudad donde la piedra dorada brilla bajo el sol, pero absorbe la oscuridad cuando cae la noche. En una de las parroquias más antiguas, ubicada en las afueras del casco histórico, se alza un campanario románico que ha vigilado la ciudad durante siglos. Es una estructura imponente, desgastada por el tiempo, con gárgolas cuyas caras se han borrado, dejando solo muecas lisas y perturbadoras. El cementerio de la parroquia se extiende a los pies de esta torre, bajo su sombra perpetua. El padre Julián, un hombre de 70 años que había pasado su vida entre libros y liturgia, no era dado a las fantasías. Sin embargo, comenzó a temer el momento del atardecer. No por la oscuridad en sí,
sino por lo que la oscuridad traía consigo desde lo alto de la torre. Todo empezó una tarde de otoño, cuando el viento arrastraba hojas secas por el patio empedrado. Julián estaba terminando su paseo diario de oración, el rosario deslizándose entre sus dedos, cuando notó algo extraño en la pared del campanario. El sol se estaba poniendo detrás de la torre, proyectando una sombra larga y natural sobre el cementerio. Pero había algo más. Una mancha negra, más densa que la sombra proyectada, parecía despegarse de la ventana más alta del campanario. Julián se ajustó las gafas, pensando que era una bandada de murciélagos o el efecto de una nube pasajera. Se quedó observando fijamente. La mancha no volaba, reptaba. Bajaba por la piedra vertical como una gota de alquitrán espeso, desafiando la gravedad, deslizándose entre las grietas de la mampostería antigua. Al llegar al suelo, la masa oscura no se disipó. Se fundió con las sombras de las lápidas, desapareciendo de la vista. Julián sintió un escalofrío, una sensación de mala electricidad en el aire, pero se retiró a la sacristía, atribuyendo el evento a su vista cansada. Sin embargo, a la noche siguiente, la sensación de ser observado se volvió insoportable. Estaba rezando en el patio, de espaldas al campanario. La luna estaba llena, iluminando el cementerio con una luz blanca y fría. Julián miró su propia sombra proyectada en el suelo de grava. Era nítida, alargada. Y entonces, vio cómo su sombra cambiaba. No cambiaba. Otra sombra se unía a ella. Una silueta se deslizó silenciosamente por el suelo hasta colocarse justo detrás de la suya. Era la sombra de una figura humana, pero grotescamente alta, con extremidades desproporcionadamente largas y dedos que parecían garras afiladas. El corazón de Julián dio un vuelco violento. Se giró rápidamente, esperando encontrar a un intruso a sus espaldas. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz rompiendo el silencio sepulcral. No había nadie. El patio estaba vacío. La puerta del campanario estaba cerrada con cadenas oxidadas. Estaba completamente solo. Pero al volver a mirar al suelo, el terror lo paralizó. La segunda sombra seguía allí, pegada a sus talones. No era la proyección de nadie físico, era una entidad bidimensional que existía independientemente de un cuerpo. Julián dio un paso a la derecha, la sombra lo imitó con un retraso de medio segundo, un movimiento burlón y perezoso. Dio un paso a la izquierda, la sombra lo siguió, deslizándose sobre la grava sin hacer ruido. El sacerdote comenzó a caminar rápido hacia la iglesia, rezando en voz alta, intentando usar la palabra de Dios como escudo. Pero la sombra no se despegaba. Podía sentir una presencia física detrás de él, un frío que emanaba de esa mancha en el suelo, como si tuviera la capacidad de absorber el calor de su espalda. Al llegar a la puerta de la iglesia, intentó abrirla, pero sus manos temblaban tanto que se le cayeron las llaves. Fue entonces cuando la sombra hizo algo imposible. Se levantó del suelo. Julián vio, por el rabillo del ojo, cómo la oscuridad se despegaba de la grava y adquiría volumen, convirtiéndose en una columna de humo negro y denso que se alzaba a su espalda, bloqueando la luz de la luna. Sintió un aliento gélido en su nuca, un aire que olía a ozono y a carne podrida. Una voz, que no era una voz sino un pensamiento inyectado violentamente en su mente, susurró: «Tu fe es tan delgada como tu piel». El sacerdote golpeó la puerta con los puños hasta que el sacristán le abrió. Pasó la noche temblando bajo las sábanas, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, mandó sellar con ladrillos la ventana del campanario y prohibió el acceso al patio después de la hora nona. Dicen que Julián nunca volvió a caminar bajo el sol sin mirar nerviosamente al suelo, temiendo el día en que su propia sombra decidiera dejar de obedecerle y comenzara a susurrarle de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que tu sombra no se mueve exactamente como tú? ¿O que hay algo en ella que no te pertenece? Si valoras tu tranquilidad, suscríbete al canal ahora mismo. Dale like a este vídeo para arrojar luz sobre las tinieblas y asegurarte de que tu sombra siga siendo solo eso, una sombra. Historia 7: La tumba que respiraba en Hermosillo. Hermosillo, en el estado de Sonora, es una tierra forjada por el sol.
El calor allí es una presencia física, un peso constante que seca la tierra hasta convertirla en un polvo fino y asfixiante. En el panteón municipal, la tierra es dura como el cemento, y cavar una tumba es un trabajo para hombres fuertes. Pero hay cosas que la tierra seca de Sonora no puede contener, cosas que se niegan a quedarse quietas bajo el peso de la muerte. El padre Esteban recibió la llamada un martes al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit y el aire tremolaba sobre el asfalto. Era la familia Morales. Habían enterrado al abuelo, don Rogelio, apenas 3 horas antes. Estaban histéricos. Gritaban por el teléfono que tenían que volver, que tenían que desenterrarlo. «Padre, la tierra se mueve». «La tierra está viva», sollozaba la hija mayor. Esteban, pensando que era un caso de duelo patológico o una alucinación colectiva causada por el golpe de calor, tomó su estola, su agua bendita y condujo hacia el cementerio para brindar consuelo y razón. Al llegar, encontró a la familia agrupada a unos metros de la tumba reciente, con los ojos desorbitados por el terror, negándose a acercarse pero incapaces de irse. Los sepultureros estaban a un lado, fumando nerviosamente, con las palas en la mano y la piel pálida bajo el bronceado del sol. «Padre, mire», señaló uno de los nietos, temblando. Esteban se acercó al montículo de tierra fresca. No había viento. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de las moscas. El sacerdote se quedó mirando la tierra marrón y seca amontonada sobre el ataúd. Al principio, no vio nada. Pero luego, ocurrió. El centro del montículo se elevó. Fue un movimiento suave, lento, de apenas unos centímetros. La tierra se hinchó hacia arriba y luego, con un suspiro casi imperceptible de polvo deslizándose, volvió a bajar. Esteban parpadeó, incrédulo. Esperó. 5 segundos después, el movimiento se repitió. Arriba, pausa, abajo. Era un ritmo perfecto. Constante. Orgánico. Era el ritmo de una respiración. La tierra estaba respirando. No era el asentamiento del terreno, eso sería un hundimiento brusco. Esto era una inhalación y una exhalación profunda, laboriosa. El montículo entero parecía el pecho de un gigante dormido bajo el suelo. El horror golpeó a Esteban en el estómago. La idea de que don Rogelio pudiera estar vivo ahí abajo, asfixiándose, luchando por aire, era insoportable. Sin pensarlo, el sacerdote se arrodilló en la tierra caliente y colocó las palmas de sus manos sobre el montículo. Lo sintió. Sintió la vibración. Un latido sordo, profundo, retumbando a través de 2 metros de tierra compacta. Pum pum, pum pum. Y sintió la expansión física de la tierra empujando contra sus manos. «Caben», gritó Esteban, poniéndose de pie de un salto. «Sáquenlo ahora mismo». Los sepultureros, impulsados por el pánico y la orden sagrada, comenzaron a cavar frenéticamente. La tierra volaba por los aires. A medida que quitaban peso, el movimiento de respiración se hacía más violento, más desesperado, como si lo que estaba abajo supiera que la ayuda estaba cerca. La familia gritaba y rezaba. Finalmente, las palas golpearon la madera del ataúd. ¡Clac! En ese instante preciso, el movimiento cesó. La tierra se quedó quieta. El silencio volvió a caer sobre el cementerio como una losa. Con manos temblorosas, los hombres limpiaron la tapa y forzaron los cerrojos. Esteban se preparó para ver a un hombre vivo, o quizás a un hombre agonizante. Levantaron la tapa. El sol iluminó el interior. Don Rogelio estaba muerto. Indiscutiblemente muerto. Su piel tenía el color grisáceo de la cera, sus ojos estaban hundidos y opacos. No había vida en ese cuerpo. Pero el terror no terminó ahí. Al mirar con más atención, Esteban vio el interior de la tapa del ataúd. La madera estaba destrozada. Había surcos profundos, arañazos frenéticos hechos con una fuerza sobrehumana. Y al mirar las manos del difunto, vio que las uñas estaban arrancadas de raíz, los dedos en carne viva, llenos de astillas y sangre seca. Había estado luchando.
Había estado respirando y golpeando hasta el segundo exacto en que la pala tocó la madera. Pero estaba muerto. Los médicos forenses confirmaron después que llevaba muerto más de 24 horas antes del entierro. No había explicación médica. La única explicación era que algo, o alguien, había animado ese cuerpo con una fuerza atroz, burlándose de la vida y de la muerte, solo para detenerse cuando la luz del sol lo tocó. El miedo a ser enterrado vivo es primitivo, pero el miedo a que los muertos no acepten su tumba es peor. Si sientes que te falta el aire después de escuchar esto, suscríbete al canal. Deja tu like para asegurarte de que, cuando llegue tu hora, la tierra sobre ti se quede quieta para siempre. Historia 8 del niño que pedía un rosario en un cementerio de Florida. Los cementerios de Florida son diferentes a cualquier otro lugar. La humedad es una manta constante, y la vegetación es exuberante, casi agresiva. Los robles gigantescos gotean musgo español, y las raíces levantan las lápidas antiguas como si la naturaleza quisiera devorar la historia. En un pequeño cementerio histórico cerca de San Agustín, el padre Michael, un hombre de 70 años conocido por su bondad infinita, solía pasear por las tardes para disfrutar de la paz que solo se encuentra entre los muertos. Era una tarde de verano tardío. La luz dorada se filtraba a través de las hojas, creando patrones de encaje en el suelo cubierto de hierba. El aire zumbaba con el sonido de las cigarras. Michael caminaba por un sendero poco transitado cuando vio a un niño. Estaba sentado sobre una lápida de mármol blanco, con las piernas colgando, balanceándolas suavemente. Lo primero que notó el sacerdote fue la ropa del niño. No llevaba camisetas de superhéroes ni zapatillas deportivas. Vestía unos pantalones cortos de lana gris, calcetines altos hasta la rodilla, zapatos de cuero negro perfectamente lustrados y una camisa blanca abotonada hasta el cuello con tirantes. Parecía un niño salido de una fotografía de 1920. El padre Michael, pensando que tal vez venía de alguna boda o evento formal cercano, se acercó con una sonrisa amable. «Hola, hijo», dijo suavemente para no asustarlo. «¿Estás perdido? ¿Dónde están tus padres?» El niño dejó de balancear las piernas y levantó la vista. Tenía el rostro pálido, casi traslúcido, y unos ojos grandes y oscuros llenos de una tristeza tan profunda, tan adulta, que hizo que el corazón de Michael se encogiera en su pecho. El niño no respondió a la pregunta sobre sus padres. En cambio, señaló el rosario de cuentas de madera que colgaba del cinturón del sacerdote. «Padre», dijo el niño con una voz que sonaba lejana, como si viniera a través de un tubo largo o desde debajo del agua. «Perdí mi rosario. Se me cayó cuando me trajeron aquí. No puedo rezar mis oraciones para irme a dormir. Tengo miedo de la oscuridad sin él. ¿Me puede dar uno?». La inocencia y la desesperación en su voz conmovieron profundamente al sacerdote. Michael se desabrochó su propio rosario sin dudarlo, pero luego recordó que tenía uno especial, bendecido en Roma, destinado para los niños de la primera comunión, guardado en la sacristía de la capilla, a solo unos 100 metros de allí. «Te daré uno mejor, pequeño. Uno que brilla un poco en la oscuridad para que no tengas miedo. Espérame aquí, no te muevas. Vuelvo en un minuto». El niño asintió levemente y esbozó una sonrisa triste. «Gracias, padre. Lo esperaré». Michael, a pesar de su edad y su artritis, caminó lo más rápido que pudo hacia la capilla. Entró, buscó en el cajón, encontró el rosario de cuentas nacaradas y salió apresuradamente. No habían pasado más de 4 minutos. Regresó al sendero, jadeando un poco, con el rosario en la mano. «Aquí lo tienes, hijo», comenzó a decir, pero se detuvo. La lápida estaba vacía. El niño no estaba. Michael miró alrededor, detrás de los robles, buscó entre los arbustos. «Niño. Tengo tu rosario». Nadie respondió. Solo el viento moviendo el musgo en las ramas. Confundido y preocupado de que el niño se hubiera ido solo, Michael se acercó a la lápida donde había estado sentado. Apartó unas enredaderas de hiedra que cubrían la inscripción para ver si podía identificar a la familia propietaria del lote.
Al leer el nombre tallado en el mármol, sintió que el mundo giraba a su alrededor. Aquí descansa Timothy O'Connor. Amado hijo. 1918-1925. La fecha de la muerte era de hacía casi un siglo. Tenía 7 años al morir. Pero lo que hizo que el sacerdote cayera de rodillas, con lágrimas brotando de sus ojos, no fue la fecha. Fue lo que encontró sobre la base de la lápida, justo donde el niño había estado sentado. Allí, descansando sobre la piedra fría, había un pequeño rosario antiguo. Estaba roto, las cuentas esparcidas y el hilo podrido por el tiempo, cubierto de tierra y moho. Era el rosario que el niño había perdido al ser enterrado. El espíritu no buscaba un objeto físico, buscaba el reconocimiento, la bondad, el acto de ser visto y escuchado por alguien vivo. El padre Michael dejó el rosario nuevo junto al viejo y rezó allí mismo hasta el anochecer. Dice que, antes de irse, sintió una mano pequeña y fría apretar la suya por un segundo, y la sensación de miedo desapareció del lugar, reemplazada por una paz absoluta. A veces, los fantasmas no son monstruos, son solo almas pequeñas esperando un gesto de amor para poder cruzar. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo sentir el misterio de la vida, suscríbete al canal. Dale like para iluminar el camino de todos los niños perdidos en la historia. Historia 9. La cruz que giró hacia el sacerdote en Burgos. Burgos es una ciudad de piedra y frío, donde el gótico de su catedral parece tocar el cielo con dedos afilados. Pero no toda la espiritualidad de la ciudad apunta hacia arriba. En un cementerio antiguo, situado en las afueras, donde el viento del norte azota sin piedad, tuvo lugar un entierro que los sepultureros locales todavía recuerdan con un terror reverencial. Era un día de noviembre, gris y lluvioso. El cielo parecía una losa de plomo a punto de aplastar la tierra, y la lluvia caía en una llovizna helada y constante que calaba hasta los huesos. El padre Ignacio, un hombre robusto y de fe inquebrantable, había aceptado oficiar el entierro de don Julián, un hombre que en vida había sido objeto de oscuros rumores. Se decía en el pueblo que Julián había renegado de Dios décadas atrás, que había practicado rituales en los bosques y que había prohibido explícitamente cualquier símbolo religioso en su funeral. Sin embargo, su familia, devota y temerosa de la condenación eterna de su alma, había insistido, suplicado y pagado para que tuviera un entierro cristiano en tierra sagrada. Ignacio, creyendo en la misericordia infinita, accedió, pensando que la bendición final podría salvar incluso al alma más perdida. La ceremonia fue tensa desde el principio. El ataúd, de madera negra y pesada, parecía absorber la luz. Al ser bajado al hoyo fangoso, las cuerdas crujieron con un sonido que sonaba como huesos rompiéndose. En la cabecera de la tumba, los sepultureros habían clavado temporalmente una gran cruz procesional de hierro forjado. Era una cruz antigua, pesada, de casi 2 metros de altura, hundida profundamente en la tierra mojada para marcar el sitio hasta que llegara la lápida definitiva. Ignacio abrió su libro de oraciones y comenzó el rito. Su voz potente luchaba contra el sonido del viento y la lluvia. De profundis clamavi adet, domine. Todo iba según lo previsto, hasta que llegó el momento de la aspersión con agua bendita. En el instante en que las primeras gotas de agua bendita tocaron la madera negra del ataúd allá abajo, un sonido horrible rasgó el aire. Fue un chirrido metálico, agudo y prolongado. Grrrr, 2. Sonaba como clavos arañando una pizarra, pero amplificado 100 veces. Los asistentes se cubrieron los oídos. Ignacio levantó la vista del libro. La fuente del sonido era la cruz de hierro. La cruz no se estaba cayendo. No se estaba inclinando por el viento o por el suelo blando. Estaba rotando. Giraba sobre su propio eje vertical, clavada en la tierra. Lo hacía con una lentitud agonizante, como si una mano invisible y gigantesca estuviera agarrando el mástil y torciéndolo con una fuerza descomunal. El metal gemía bajo la torsión. La cara de Cristo en el hierro, que originalmente miraba hacia el oeste, comenzó a girar hacia el sur, luego hacia el este. El silencio que siguió al chirrido fue absoluto. Nadie respiraba. La cruz continuó su giro imposible hasta completar 180 grados.
se detuvo en seco con un golpe sordo. Ahora, la figura de Cristo en la cruz ya no miraba hacia el horizonte, miraba directamente al padre Ignacio. La sensación de ser observado por ese objeto inanimado fue tan violenta que el sacerdote sintió ganas de vomitar. No era una mirada divina, sentía que el hierro mismo lo estaba juzgando, o peor, que lo que estaba dentro de la cruz había sido corrompido. Requiem aeternam. Intentó continuar Ignacio, pero su voz salió como un susurro estrangulado. En ese momento, la tierra alrededor de la base de la cruz comenzó a comportarse de manera antinatural. El barro empezó a burbujear. No por gases, no por calor. Burbujeaba como agua hirviendo, salpicando lodo negro sobre los zapatos del sacerdote. Y entonces, la cruz se movió de nuevo. Esta vez no giró. Se inclinó violentamente hacia adelante, como un ariete, deteniéndose a escasos centímetros de la cara del sacerdote, desafiando toda ley de gravedad. Debería haber caído, debería haberlo golpeado, pero se quedó allí, suspendida en un ángulo imposible, amenazante, como una cobra a punto de atacar. Ignacio sintió un calor abrasador emanar del hierro frío y húmedo. Escuchó, por debajo del sonido de la lluvia, un gruñido bajo que venía de la fosa abierta. «Lárgate», pareció decir la tierra misma. El sacerdote cerró el libro de golpe. Entendió el mensaje. Esa tierra rechazaba la bendición. Ese cuerpo rechazaba la cruz. Y si insistía, algo terrible iba a ocurrir. Dio media vuelta y ordenó a la familia retirarse de inmediato. Nadie discutió. Huyeron bajo la lluvia, dejando el entierro a medias. A la mañana siguiente, cuando los sepultureros regresaron para cubrir la fosa, encontraron la cruz de hierro partida por la mitad, el metal grueso retorcido y quebrado como si fuera una ramita seca, y el ataúd estaba boca abajo. Hay batallas espirituales que no podemos ganar, y hay muertos que defienden su oscuridad con dientes y garras. Si esta historia te ha hecho replantearte lo que puede ocurrir en un funeral, suscríbete ahora mismo. Dale like si crees que hay tumbas que no deberían ser bendecidas. Historia 10. Los pasos que rodeaban la capilla del Panteón en Zacatecas. Zacatecas es una ciudad con alma de piedra y corazón de plata, construida entre cerros que aúllan cuando el viento sopla. Su panteón principal es una joya de la arquitectura funeraria, un laberinto de mausoleos de cantera rosa que brillan bajo la luz de la luna llena. En el centro exacto de este cementerio se alza una capilla antigua, cerrada al culto desde hace décadas debido a leyendas que hablan de misas negras y apariciones. El padre Ricardo era un hombre joven, de la nueva escuela, racional y escéptico. Le molestaba profundamente que sus feligreses tuvieran miedo de ir al cementerio a visitar a sus difuntos, debido a cuentos de viejas sobre la capilla embrujada. Decidido a demostrar que el miedo solo existía en la mente, anunció que pasaría una noche completa en vigilia dentro de la capilla cerrada, rezando y grabando el silencio para probar que no había nada sobrenatural. Llegó a las 10 de la noche. La capilla era fría, olía a polvo y a flores secas. Solo había un altar desnudo, un crucifijo de madera apolillada y bancos cubiertos de sábanas blancas. Ricardo cerró las pesadas puertas de doble hoja, aseguró el cerrojo de hierro, encendió una linterna de camping y se sentó en el primer banco, con su Biblia y una grabadora digital. Día 14 de octubre, 10:30 de la noche. Todo tranquilo, dijo a la grabadora con voz firme. Las primeras 2 horas pasaron sin incidentes. El viento silbaba afuera, moviendo los árboles, pero nada fuera de lo común. Ricardo comenzó a sentirse somnoliento, confiado en su victoria sobre la superstición. Pero justo cuando el reloj de la catedral lejana dio las 12 campanadas de la medianoche, el ambiente cambió. La temperatura en la capilla descendió bruscamente, tanto que Ricardo pudo ver su propio aliento condensarse en el aire. Y entonces, comenzó el sonido. Al principio, era sutil. El crujido de la grava en el camino exterior que rodeaba la capilla. «Cake, cake». Ricardo se enderezó, alerta. «Hay alguien ahí», y gritó, pensando que algún bromista del pueblo quería asustarlo. Nadie respondió. Pero los pasos se hicieron más fuertes. Más definidos.
No eran pasos de zapatos deportivos o sandalias. Eran botas. Botas pesadas, de suela dura, con el tintineo inconfundible de espuelas de plata. Clac clac. Chin. Clac clac. Chin. Era el caminar de un hombre grande, pesado, un militar o un charro antiguo. Los pasos comenzaron a rodear la capilla. Daban una vuelta completa. Lenta. Metódica. Como un guardia haciendo su ronda, o un depredador estudiando a su presa atrapada en una jaula. Ricardo corrió hacia una de las ventanas altas, se subió a un banco y miró hacia afuera a través del vidrio sucio. La luna iluminaba el camino de grava perfectamente. Estaba vacío. No había nadie. Absolutamente nadie. Sin embargo, el sonido de las botas pasaba justo debajo de la ventana en ese preciso instante. El sonido estaba allí, la causa física no. El miedo, frío y líquido, comenzó a llenar el estómago del sacerdote. Se bajó del banco y retrocedió hacia el altar. Los pasos completaron la tercera vuelta y se detuvieron. Se detuvieron justo frente a la puerta principal, la única entrada. Hubo un silencio de 10 segundos que parecieron 10 años. Ricardo fijó la vista en el pomo de hierro de la puerta. Ñe. El pomo giró. Lentamente. Alguien estaba intentando entrar. Pero el cerrojo estaba puesto. Entonces, la puerta comenzó a sacudirse violentamente, golpeada por una fuerza brutal desde afuera. Bam. 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 La madera crujía, el polvo caía del techo. En el nombre de Dios, detente, gritó Ricardo, levantando su Biblia como un escudo. Los golpes cesaron de golpe. Silencio total. Ricardo suspiró, temblando, pensando que la prueba había terminado. Pero estaba equivocado. El sonido de las botas volvió. Clac clac. Chin. Pero esta vez, el sonido no venía de afuera. El sonido venía de adentro. Desde el rincón más oscuro de la capilla, detrás del altar, a espaldas de Ricardo. El sacerdote se quedó congelado. No había otra entrada. Era imposible. Pero los pasos avanzaban hacia él desde la oscuridad, lentos, pesados, resonando en el suelo de piedra. Clac clac. Chin. Se acercaban. Podía sentir la vibración en el suelo. Podía oler un aroma a tabaco negro y azufre. La entidad estaba allí, invisible, caminando hacia él. Cuando los pasos se detuvieron justo detrás de su nuca, Ricardo sintió un aliento caliente y húmedo en su oreja, y una voz grave, ronca, que parecía hecha de tierra y piedras, le susurró, «Gracias por abrir la puerta». Ricardo salió corriendo, rompiendo una ventana para escapar, cortándose las manos y la sotana, huyendo hacia la ciudad sin mirar atrás, dejando su Biblia y su grabadora. Cuando escucharon la grabación días después, solo se oían los gritos del sacerdote, y de fondo, una risa baja, gutural, que no pertenecía a ninguna garganta humana. La capilla sigue cerrada, pero dicen que ahora, los pasos no solo se escuchan afuera, a veces, se escuchan saliendo y caminando hacia el pueblo. ¿Tienes el valor de visitar un lugar donde lo invisible camina a tu lado? Si has llegado hasta el final de este vídeo sin encender la luz, te felicito, eres un verdadero valiente. Pero no te confíes. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Es tu única protección contra lo que acabamos de despertar. Deja tu like para cerrar este portal y reza para que los pasos nunca se detengan frente a tu puerta. Dulces sueños.